buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población CONAPO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual denominado Garantizando el Derecho a la Ciudad para las Mujeres, dirigido a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes en este espacio para poder compartir información y tener este espacio para ustedes. Esperamos que este tema sea de utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitirles un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Me permito presentar a la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo. Y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Mejía Payés, directora de Estudios Sociodemográficos en la Secretaría General de la CONAP. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de igual forma le damos la más cordial bienvenida a la maestra Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y a la licenciada Gabriela Ríos Landa, jefa de exploración del Laboratorio de Aceleración. Y finalmente saludamos y damos la más cordial bienvenida por parte de la SEDATU a la maestra Anabel Griselda Almaguer, directora de Proyectos Estratégicos de la SEDATU. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez, quien tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Como siempre, muy buenos días. Qué gusto saludarles, estimadas autoridades municipales y estatales que nos acompañan en esta sesión el día de hoy. Desde la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, por supuesto, a nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo El Derecho a la Ciudad. En esta ocasión, con el tema, como bien nos decía ya Andrea, garantizando el derecho a la ciudad para las mujeres. El derecho a la ciudad puede entenderse como el derecho de todas las personas, habitantes, presentes y futuras, a utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades justas, seguras, inclusivas y sostenibles, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida de la población. El derecho a la ciudad nos lleva a repensar las ciudades y los asentamientos humanos sobre la base de los principios de justicia social, equidad, democracia y sostenibilidad. A pensar en las ciudades como un espacio de encuentro, de oportunidades donde la participación de las personas es fundamental para lograr cambios sustantivos para la propia sociedad y su entorno. En este contexto, se inscribe la participación de nuestras 4 especialistas que el día de hoy nos compartirán sus conocimientos en la materia. Tendremos, como ya nos mencionó Andrea, por supuesto, a la doctora Gabriela Mejía de CONAPO, a la maestra Sol Sánchez Rabanal y a la maestra Gabriela Ríos Landa, ambas de PNUD, y por supuesto a la maestra Mabel Almaguer de SEDATU. Y lo que nos estarán exponiendo estas grandes 4 expertas será responder preguntas como: ¿cuál es el panorama sociodemográfico de las mujeres en México? ¿Cuáles son los factores que generan condiciones de vulnerabilidad para las mujeres? En contrapartida, ¿qué condiciones generan espacios públicos más seguros para las mujeres? ¿Qué papel pueden jugar las autoridades locales para lograr ciudades inclusivas y seguras para las mujeres? Estas son algunas de las inquietudes que orientarán estas intervenciones de nuestras grandes expositoras, a quien expresamos nuestro más amplio reconocimiento por acompañarnos el día de hoy y por contribuir con su esfuerzo a garantizar el derecho a la ciudad para las mujeres. Pues sin más, les doy la más cordial bienvenida y agradezco como siempre su asistencia, participación y por supuesto la presencia de nuestras grandes ponentes. Y damos inicio a nuestro programa. Andrea, por favor.
Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Gisela Márquez y siguiendo el orden del día vamos a darle el uso de la voz principalmente a la doctora Gabriela Mejía Payés, directora de Estudios Sociodemográficos en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, para iniciar con nuestras presentaciones. Adelante y muy bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Es un gusto desde CONAPO haber recibido la invitación para participar en este evento. Les mando muchos saludos a nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez, y pues para mí es un gusto estar con ustedes. Voy a empezar a presentar. Ahorita, de hecho, no me está dando permiso el compartir. Creo que, ya, perdón. Voy a empezar a presentarles justamente desde CONAPO. Pues les queremos dar un panorama sociodemográfico de las mujeres en México, haciendo énfasis en este derecho de las mujeres a la ciudad. Esta es una presentación que estamos realizando desde la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. Mi nombre es la doctora Gabriela Mejía Payés, yo soy la directora de Análisis de Estudios Sociodemográficos, pero también es una presentación que hicimos en colaboración con la Dirección de Análisis Estadístico e Informático. Esta presentación va a ser muy breve, creo yo, y la voy a cubrir en tres aspectos. Una muy breve introducción en donde voy a cubrir algunos aspectos teóricos muy importantes sobre el derecho a la ciudad de las mujeres, y después ya les voy a presentar indicadores sociodemográficos. Vamos a empezar con un panorama de la población, de la educación y participación laboral de las mujeres. Vamos también a abordar aspectos de salud, incluida salud sexual y reproductiva, y finalmente un tema muy relevante en la agenda de gobiernos, ONGs y demás, la violencia contra las mujeres. Y finalmente les voy a dejar unas reflexiones. Bueno, los voy a llevar un poquito a los años 60, en donde ya los filósofos franceses pues empezaban a acuñar este término del derecho a la ciudad. Esto es este autor, Lefebvre, que es quien acuña principalmente este término. Quiero poner un poquito de contexto en el sentido de los espacios comunitarios de los habitantes de las personas. Sin embargo, en todo el desarrollo que se fue haciendo en cuanto a aspectos de desarrollo urbano, normalmente se pensaba en estos espacios de territorio, de ciudades, como conceptos neutros. Es entonces que entran las feministas, pocos años después, justamente a hacer importantes aportaciones teóricas para poder pensar en las ciudades justamente de una forma diferente, que contemplaran esta perspectiva de género muy importante. ¿Y esto por qué es? Bueno, los voy a llevar un poquito nuevamente históricamente. Históricamente las ciudades eran espacios netamente masculinos, y esto derivado de que los hombres eran quienes hacían su participación en la fuerza laboral. Los hombres eran quienes salían de los hogares privados, ahora sí que de los espacios privados, los hogares, a trabajar. Entonces, hasta ese entonces, cuando vienen esos cambios tan importantes en la historia de la humanidad, las guerras mundiales, son las mujeres quienes tienen que empezar a tomar esos espacios de trabajo, dado que los hombres estaban ocupados justamente peleando en las guerras. Esto es muy importante, justamente este espacio que van retomando. Hay textos muy interesantes justamente de varias feministas en donde empiezan a dar la importancia justamente de las mujeres y cómo salvaron, de hecho, las mujeres los espacios públicos. Uno de ellos es el libro de Daphne Spain, que se llama Gender Spaces and How Women Save the City. Esto es espacios de género y cómo las mujeres salvaron las ciudades, justamente remotado a estos espacios de las guerras mundiales. Pero bueno, ahora los voy a traer justamente al presente para que pensemos justamente en los espacios en México, en el país de las mujeres en México. Y ahorita es que les voy a empezar ya con el panorama sociodemográfico de las mujeres en México. Estos son datos que estimamos justamente en CONAPO. Bueno, en México este año vivimos 66.4 millones de mujeres y representamos un poquito más de la mitad de la población. Esto es el 51%. Del lado derecho pueden ver este pie y pueden ver la distribución justamente por edad de las mujeres, en donde el grupo principal, el que está en esta tonalidad beige, el más grande, son las mujeres adultas de 20 a 59 años. Luego seguido en proporciones similares por niñas y adolescentes.
y en menor proporción las mujeres mayores. Sin embargo, dado los cambios demográficos de la dinámica que estamos experimentando en el país, este grupo de mujeres mayores se va a ir incrementando justamente por el envejecimiento de la población. Bueno, ¿qué entidades en nuestro país tienen más niñas? Y estos son Chiapas y Zacatecas, y la entidad que menos niñas tienen son la Ciudad de México con 12.8%. Estas proporciones van a ir cambiando, por lo mismo que les digo, los invito a que revisen justamente las proyecciones de población de la Secretaría General del Consejo Nacional para que vayan viendo estos cambios tan interesantes en cuanto a la dinámica demográfica. Y bueno, ¿qué entidades son las que tienen más mujeres mayores? Justamente derivado de esta dinámica demográfica, la Ciudad de México es la entidad, junto con Veracruz, que tienen las entidades con mayor proporción de mujeres mayores, y las que menos proporciones tienen son Quintana Roo y Chiapas. Y bueno, ya que hablamos de cuántas mujeres somos, pues ¿dónde estamos esas mujeres en México? En sí, la población en México, el 80% se encuentra en zonas urbanas, metropolitanas, ciudades, y estas proporciones se mantienen muy similares para hombres y mujeres. Si se acuerdan de ese porcentaje que les dije de los 61 millones de mujeres, si el 80% vivimos, eso implica que poco menos de 50 millones de mujeres, de hecho, habitamos espacios urbanos. Por eso la importancia justamente, creo que de este tema que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, la incursión de las mujeres en ese primer espacio público es en la educación. Ahorita les voy a presentar algunos indicadores justamente de educación, esa primera incursión cuando vamos a la escuela. Esto es una gráfica que me parece muy interesante. En las primeras 3 barras de la izquierda vemos cómo es la distribución por escolaridad ya de la población de 15 años o más en zonas rurales. Del lado derecho, estamos viendo justamente cómo se distribuye en zonas urbanas. Como podemos observar, realmente no hay diferencias entre hombres y mujeres. Los porcentajes son muy similares. Y bueno, eso es cierto que las ciudades, las zonas urbanas presentan más oportunidades, y eso lo vemos justamente en el sentido de que la población en estas localidades justamente presenta mayores niveles de escolaridad. Esta es una lámina que me parece muy interesante porque justamente se encuesta a adolescentes de 2 a 19 años y se les pregunta las razones por las cuales abandonaron el espacio escolar. Quiero llamar su atención justamente a donde tenemos señaladas las flechas. Y volviendo a esto de los espacios públicos y privados, si vemos la proporción de hombres que tuvieron que dejar la escuela porque tenían que trabajar, pues es una proporción mucho más grande en hombres, 16%, y esto es menos de la mitad justamente con las mujeres. Entonces esto nos vuelve a hablar justamente de esta incorporación a la fuerza laboral de los hombres en mayor medida. En el lado opuesto, ¿por qué tuvieron que dejar la escuela? Cuando declaran las mujeres que es porque tuvieron que hacerse cargo de alguien, empezar con actividades de cuidado o de dedicarse a quehaceres del hogar, pues la proporción, aunque es menor, es más del doble que la que presentan los hombres. Entonces esto nos empieza a hablar justamente de estos espacios que vamos ocupando hombres y mujeres, tanto en lo público como en lo privado. Bueno, a pesar de que les presenté esos datos de los niveles de escolaridad muy similares entre hombres y mujeres, aún así la participación masculina y femenina no se ha traducido en tasas similares. Claro, cabe señalar que es muy importante toda la incorporación que ha habido en los últimos años de las mujeres. Les voy a dar algunos datos. En la fuerza laboral femenina, de acuerdo a datos del censo del 70, solamente el 14% de las mujeres se encontraban en la fuerza laboral. El último censo nos arroja que esta proporción ya se incrementó al 49%. En 50 años hemos logrado esto, pero aún así nos falta mucho más. Esto es muy importante porque justamente estas tasas de participación nos hablan de un dividendo de género. Esto es lo que les quiero señalar justamente ya las últimas tendencias que vemos. En la línea en rojo seguida se encuentran justamente las cifras de las tasas de participación de mujeres, las cuales se encuentran más o menos en ese 40%. Esto es trimestral, por eso no nos dan exactamente los mismos datos que les presenté hace un momento de acuerdo al INEGI. Pero vemos que en sí las cifras son casi la mitad
de lo que presentan los hombres, que están en niveles de 80%, como les mostraba yo. Y pues esto nos señala justamente las brechas que todavía existen en el trabajo femenino y masculino. No obstante, tenemos que tomar en cuenta justamente estos espacios públicos que les digo. Y bueno, esta es una lámina que me parece muy interesante. Este es trabajo justamente de nuestro titular anterior, que desafortunadamente falleció, el doctor Carlos Echarri. Y él, en este trabajo que nos habla justamente sobre este concepto de interseccionalidad, que muy breve se los explico, es justamente considerar diferentes características de las personas. No solo el hecho de ser mujer, sino de vivir en zonas rurales, de ser indígenas, y ver cómo se intersectan justamente todas estas características. Bueno, él aquí en este trabajo justamente nos presenta, hablando de los espacios públicos y privados y cómo ha sido la fuerza laboral, nos presenta el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad sin trabajo remunerado. Quiero llamar su atención a las barras que están en rojos y rosas. No me quise ver tanto con los colores, pero bueno, me pareció interesante las tonalidades. En los tonos rojos y rosas justamente estamos presentando los porcentajes que vemos en las ciudades. Y vemos que en sí son porcentajes menores. Claro, cambia mucho si las mujeres pertenecen a estratos bajos. En ese sentido, son porcentajes mucho más altos de mujeres que no cuentan con un trabajo remunerado. A nivel nacional está más o menos en el 51%, pero pueden ver las diferencias, que creo que son muy interesantes verlas. Y bueno, justamente esto se traduce en el número de horas dedicadas a actividades de cuidado que tienen las mujeres de 12 años y más. En sí, justamente por los trabajos que van desempeñando las mujeres en las ciudades, también se llegan a presentar porcentajes altos. Claro, depende mucho también de la circunstancia de esta interseccionalidad. Si son las mujeres más ricas, presentan porcentajes menores al promedio nacional. En sí, en las grandes ciudades, el porcentaje es un poquito más alto que a nivel nacional. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los estratos muy bajos, justamente todavía no se tiene esta incorporación a la fuerza laboral, y todavía las mujeres están presentando un promedio mucho más alto en labores de cuidado en los hogares. Bueno, ahora les voy a platicar justamente sobre la importancia de pensar en las ciudades para espacios que nos den acceso a una gama de servicios, entre ellos la salud y también la salud sexual y reproductiva. El hecho de no poder contar justamente con espacios en donde las mujeres podamos cuidar de nuestra salud, pues se va a ver en un detrimento justamente en esta situación. Aquí les estoy presentando, justamente siguiendo con estas láminas de interseccionalidad, el porcentaje de mujeres sin afiliación a servicios de salud. Estos son datos de 2018. Pero bueno, podemos ver que en general las mujeres en comunidades rurales y más pobres son quienes presentan los porcentajes más altos, y las mujeres en sí en ciudades presentan los porcentajes más bajos, que no tienen afiliación, lo cual pues nos habla justamente de esto que les he venido yo hablando, de oportunidades justamente de las mujeres, que las ciudades presentan mayor oportunidades, más servicios. Entonces es importante, pero aún así pues son porcentajes importantes que tenemos que seguir trabajando para lograr esa cobertura universal en cuanto a servicios de salud, tanto para mujeres como para hombres. Derivado de justamente esta atención o el hecho de que no tienen servicios de salud, pues algo que es un factor importante en cuanto a la salud sexual y reproductiva es justamente satisfacer esta demanda por métodos anticonceptivos modernos. En sí, a nivel nacional tenemos una prevalencia relativamente alta, que estamos en el 83%. Esto es del lado derecho, en la barra justamente en verde, pero vamos viendo justamente cómo esto va cambiando dependiendo de la situación de las mujeres. Vemos que los porcentajes más bajos pues los presentan las mujeres indígenas, más pobres, rurales. Los porcentajes más altos que tienen esta demanda satisfecha de métodos anticonceptivos los presentan las mujeres más ricas en grandes ciudades. Entonces, nuevamente nos vuelve a hablar sobre esta importante cuestión que se tiene que medir justamente en el empoderamiento de los derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, el hecho de no tener justamente este acceso a métodos anticonceptivos pues lleva a muchas situaciones.
Desde el Consejo Nacional de Población estamos impulsando la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes y les voy a presentar algunas cifras que me parecen interesantes justamente para esta población en cuanto a mujeres adolescentes. El primer método anticonceptivo en la primera relación sexual de las adolescentes todavía no es universal en el país. Solamente el 60% de las adolescentes declara haber usado un método anticonceptivo en esa primera relación sexual, lo cual las está exponiendo pues, a un embarazo no deseado o no planeado. Entonces son situaciones importantes que tenemos que contemplar justamente cómo dar ese acceso. ¿Qué estamos haciendo realmente desde los espacios urbanos para garantizar este acceso a las adolescentes? Y bueno, justamente derivado de este todavía uso no universal de métodos anticonceptivos, aquí les estamos presentando la proporción de mujeres de 15 a 49 años que fueron madres antes de los 18 años, es decir, en la adolescencia. Volvemos a ver cómo estos porcentajes son mucho más altos entre mujeres indígenas, mujeres pobres, pero aún así todavía nos queda mucho trabajo por hacer, aunque las mujeres más ricas en grandes ciudades presentan los porcentajes menores, más bajos en este indicador. Todavía las mujeres en los estratos bajos de las grandes ciudades y de las urbes, esto me estoy yendo a las tonalidades en rosa, pues presentan un porcentaje mayor que lo presentado a nivel nacional. Entonces, esto nos habla justamente de este poco acceso de la información. Entonces, tenemos que pensar un poquito más en justamente cómo ir trabajando en estos indicadores. Como les decía yo, desde CONAPU trabajamos la Estrategia Nacional para el Embarazo en Adolescentes, en APEA, y aquí les estamos presentando justamente este indicador de la tasa de fecundidad adolescente para 2020 y 2030, que es cuando se pretende reducir esta tasa. Y vemos cómo ahorita en 2020, estas son estimaciones de lo más reciente que tenemos justamente con las actuales predicciones de población, vemos que el mapa en sí tiene tonalidades bastante oscuras, lo cual nos habla de un indicador de tasas bastante elevadas a nivel nacional. Como pueden ver, hay una heterogeneidad de cierta forma de estas tasas, en donde no se puede decir que solo en los estados del sur se tienen las tasas más altas. De hecho, por ahí tenemos a Coahuila, que tiene la tasa más alta, de hecho, a nivel nacional. Y bueno, de acuerdo a proyecciones de población, aunque este indicador va a ir descendiendo, pero justamente por eso se lanzó, porque ha descendido muy poco antes de que se iniciara estrategia comparado con el resto de las mujeres. Y bueno, aquí les estamos presentando este indicador en cuanto a niñas de 10 a 14 años, que se llama razón de fecundidad, y la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 12 a 14 años. Y bueno, esta es una problemática que también estamos tratando. En 2020 estimamos que ocurrieron aproximadamente poco menos de 9,000 nacimientos en niñas y adolescentes. Esto es 24 nacimientos diarios. Les voy a poner una escala. Justamente en la duración de este evento, 2 niñas de 10 a 14 años se están convirtiendo en madres en este momento en el país. Entonces, justamente la importancia de trabajar en esta estrategia. Y bueno, esta lámina justamente me va a ayudar para ligar, porque este es un indicador asociado a la violencia que vivimos las mujeres. Y justamente ya para presentar la última parte de indicadores sociodemográficos, les voy a presentar algunos indicadores de violencia que creo que son muy importantes justamente para pensar en el derecho de las mujeres a las ciudades. Esta es una lámina que nos presenta el porcentaje de mujeres de 15 años y más que reportaron violencia sexual por parte de una persona distinta a la pareja. Aquí estamos usando el indicador justamente distinto a la pareja porque nos habla a lo mejor de un espacio un poco más público, ¿no? En sí, comunidades, no tanto dentro del hogar. Puede ser dentro del hogar también, pero aún así es un indicador como proxy que nos está hablando justamente de estos espacios comunitarios. Y bueno, si vemos las proporciones, de hecho, en las grandes ciudades, en los espacios urbanos, se están presentando los mayores porcentajes justamente de mujeres que reportaron violencia sexual, porcentajes que están mucho más elevados que lo estimado a nivel nacional.
bueno, aquí justamente estamos presentando las principales causas de muerte en mujeres jóvenes. Esto es de 12 a 29 años. En 2020, cuando la COVID pues ya había hecho su aparición justamente como una causa de muerte. Quiero llamar su atención al mapa que está hasta la derecha y aquí vemos esas tonalidades en colores vinos y rojos. Esas tonalidades justamente nos están hablando de agresiones, es decir, de homicidios. Y los homicidios en sí representan, como pueden ver en las diferentes entidades federativas, la primera causa de muerte para mujeres jóvenes de 19 a 29 años. Es más, en algunas entidades, pues la COVID, de hecho, es la segunda o la tercera causa, fue en 2020, pero aún así todavía se puede ver esas tonalidades en colores vino. Aquí también volvemos a presentar esta heterogeneidad. Desafortunadamente, las tonalidades entre más oscuro, pues es una mayor tasa de mortalidad por homicidio en mujeres jóvenes de 12 a 29 años. Y vemos que desafortunadamente, pues el país está pintado en tonalidades oscuras. Y como lo mencioné, pues es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes. Entonces, mucho trabajo el que tenemos que hacer justamente para que las mujeres realmente podamos ejercer con plenitud nuestro derecho a la ciudad. Estas son láminas que tomamos del Grupo Interinstitucional de Estadística. Estas son estadísticas de violencia hacia las mujeres. Este es el registro de presuntas muertes violentas de mujeres de 2015 a 2022. Y bueno, ahora se está investigando, toda muerte violenta se debe de investigar como un feminicidio. Y desafortunadamente pues vemos una tendencia creciente, en sí después se ve como un estancamiento. Sin embargo, quiero llamar su atención a que en 2021 se presentó el valor más alto en este indicador. Esto también lo podemos ver en el registro mensual de llamadas de emergencia al 911, que se habló mucho que justamente durante la pandemia había venido un repunte de llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, pero si vemos la tendencia en sí, es una tendencia que viene a la alza y continúa a la alza. Entonces, pues creo que es mucho el trabajo que tenemos que hacer justamente para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Y bueno, ya como consideraciones finales, un poquito de reflexión. Los indicadores que les presenté, pues no estamos haciendo la desagregación por condición de vulnerabilidad. Bueno, el ser mujer es una condición de vulnerabilidad, pero me gustaría que reflexionáramos también sobre mujeres indígenas, hablantes de lengua indígena, afrodescendientes y también mujeres que viven con discapacidad. Si de por sí no se está gozando de ese pleno derecho a la ciudad de las mujeres, creo que tendríamos que reflexionar mucho sobre qué sucede con estos grupos en condición de vulnerabilidad. Todavía no estoy incluyendo aquí datos sobre la comunidad LGBTQI+. Pido una disculpa si no incluí todas las letras, porque el INEGI justamente está por sacar la encuesta de diversidad, pero también tendríamos que pensar justamente en este grupo, ¿no? Las mujeres trans, justamente cómo están viviendo su derecho a la ciudad. Y bueno, ya finalmente, como lo mencioné, la violencia urbana pues es un tema central en la agenda de los gobiernos y sociedades civiles, porque pues es un factor que dificulta la irrupción plena de las mujeres como ciudadanas en el espacio público. Y esto hace que justamente no podamos disfrutar y ejercer plenamente nuestro derecho a la ciudad. Y bueno, mi invitación es justamente para que continuemos trabajando, para que podamos vivir una vida libre de violencia y realmente podamos ejercer nuestro derecho a la ciudad como mujeres. Y quiero terminar con esta imagen que me pareció muy importante. Esta de hecho es la ganadora en el Concurso Nacional de Dibujos de 2019, pero la imagen y el título me pareció muy importante para esta ponencia. Es el derecho sin fronteras y justamente son mujeres. Entonces, mucho trabajo el que tenemos que hacer y yo con esto ya termino mi participación y desde el CONAPO les agradecemos enormemente. Aquí les dejamos las direcciones para cualquier duda, pregunta. Muchas gracias.
Agradecemos la exposición por parte de la doctora Gabriela Mejía y daremos el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Gracias, Andrea. Pues, ¿qué decir de esta primera intervención de la doctora Mejía Payés? Muchas gracias, doctora. La verdad es que nos ha dado un gran contexto de lo que significa ser mujer en las ciudades y de los retos que se enfrentan estas condiciones de vulnerabilidad que histórica, cultural y socialmente se han generado. Y que, bueno, frente a este panorama, ¿qué nos toca hacer a todos nosotros, a todas nosotras, también como autoridades locales, estatales y federales, justamente para revertir y construir una ciudad que garantice justamente este derecho a las mujeres? Muchas gracias y enhorabuena. Y yo creo que este panorama justamente nos da la pauta, Andrea, para dar paso a nuestra siguiente ponente, si eres tan amable. Con todo gusto. A continuación vamos a darle la bienvenida y vamos a hacerle el uso de la voz a la maestra Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante y bienvenida, por favor. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a Linafed por esta invitación a presentar hoy con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya ven la presentación. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a hacer una presentación en dos bloques. Primero, yo estaría presentando un poco de manera más general qué entendemos desde Naciones Unidas por ciudades inclusivas y seguras para mujeres y qué consideramos que pueden hacer los gobiernos, pasando un poco también por las voces de las mujeres que recién recolectamos en un ejercicio que les voy a presentar un poco más adelante. Y para finalizar, mi colega Gaby Ríos estará presentando un proyecto de ciudades seguras para mujeres que realizamos desde el PNUD. Entonces, el problema que tenemos aquí es que los espacios públicos siguen siendo violentos para las mujeres y se presentan altos índices de violencia. Y como sabemos, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más aceptada, más generalizada y más tolerada en todo el mundo. Y esto causa, evidentemente, un gran problema de desigualdad y de discriminación de género. Y lo que tenemos que entender es que la violencia no es un problema de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto e incluso del sistema en su conjunto. Es inaceptable y lo podemos evitar. Y también desde las calles, desde los espacios, desde las ciudades, son lugares de incidencia en donde podemos hacer algo para eliminar la violencia contra las mujeres. Por primera vez en mucho tiempo podemos decir que muchas de las agendas internacionales se han vinculado para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, porque ya desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se le da prioridad a esto, pero también muchas otras de las agendas que se están moviendo a nivel internacional, incluyendo la agenda urbana, incluyendo las agendas de cambio climático y medio ambiente, etcétera. Cuando las mujeres y las niñas no pueden caminar tranquilas por las calles, por la ciudad, vender y comprar en los mercados, desplazarse en transporte público o simplemente usar espacios públicos comunitarios, tiene un impacto gigantesco en sus vidas porque tanto la amenaza como experimentar la violencia afecta su acceso a las actividades sociales, a la educación, el empleo, las oportunidades de liderazgo, etcétera. También tenemos un grave problema de acoso y violencia sexual de manera universal, no solo en México, en las calles, en el transporte público, en las escuelas, en las universidades, en los parques públicos, incluso baños públicos, etcétera, hasta en puntos de distribución de agua y alimentos, por lo que las mujeres no se sienten seguras al estar en estos espacios y por lo tanto no sienten que puedan conquistarlo. Y estos distintos tipos de violencia contra las mujeres que pueden empezar como con comentarios machistas y sexistas, manoseo, violación, pero incluso llegar al feminicidio. Muchas veces pensamos que el feminicidio se da únicamente con personas conocidas y sí, en su mayoría así es, pero también está tomando estos espacios públicos el feminicidio y tenemos que hacer algo al respecto.
Y como les decía, esta realidad limita la libertad y movimiento de las mujeres y las niñas, reduce sus capacidades de estudiar, trabajar, participar plenamente en la vida pública, acceder a servicios esenciales, disfrutar de oportunidades culturales y de ocio, pero también repercute en su salud y bienestar. Y como les decía, muchas agendas están confluyendo en estos temas, pero específicamente en lo urbano también. Desde 1995, con la Plataforma de Acción de Beijing, se identificó que era una de las 12 áreas críticas de este plan de acción, eliminar la violencia contra las mujeres, porque de otra manera no podríamos lograr la igualdad de género. También la Comisión Social, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU ha reconocido todos estos distintos tipos de violencia contra las mujeres, haciendo énfasis en la violencia sexual en espacios públicos como una preocupación específica y ha instado a los Estados miembros a que pongan en marcha medidas para prevenirla. Y como les decía, la Agenda 2030 también adopta el ODS 5 de lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y el ODS 11 sobre lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, con una meta específica para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las ciudades. También debemos dar prioridad a las mujeres y las niñas en el desarrollo urbano, porque esto es fundamental para que las ciudades y el espacio público sean más inclusivos y, por lo tanto, más sostenibles. En este sentido, todo esto puede ser una herramienta eficaz contra la segregación y la desigualdad, y la forma en la que planificamos las ciudades también es fundamental para la calidad de vida de las personas y en particular puede aumentar las oportunidades de salud, educación, trabajo y seguridad para niñas y mujeres de todas las edades, pero especialmente las jóvenes. Entonces, por eso es importante que empecemos a ver todas las cuestiones de desarrollo territorial y urbano con perspectiva de género. Y algunas cosas que vemos que se deben hacer, ya lo decían por ahí en el chat. Debemos tener diagnósticos específicos para identificar cuáles son las intervenciones apropiadas en cada uno de los contextos con perspectiva de género. Esto es esencial para que tengamos datos sobre lo que está sucediendo en los espacios públicos, cómo se está comportando la violencia sexual y que esto nos permita un conocimiento más profundo del problema. También debemos de desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos, por ejemplo, a través del desarrollo de capacidades, sensibilización, movilización comunitaria y algunas otras estrategias que fomenten la capacidad de las instancias de gobierno, las organizaciones de las mujeres y las propias comunidades para incidir en el desarrollo y monitorear la implementación eficaz de leyes y políticas, asegurando que tengamos también los recursos necesarios disponibles para pensar en estas ciudades con perspectiva de género. También debe haber inversión de recursos en la seguridad y la sostenibilidad económica de los espacios públicos. Integrando una perspectiva de género en la planeación urbana es como vamos a asegurar que se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, las necesidades de los hombres y de todas las personas en la planeación de cada uno de estos espacios a nivel municipal. Esto incluye infraestructura pública, por ejemplo, inversiones en agua purificada, las mejoras de instalaciones de saneamiento, el alumbrado, que se ha comprobado muchísimas veces que reduce bastante los índices de violencia contra las mujeres e incluso el feminicidio. La creación de puestos de ventas en mercados, la prestación de capacitación en alfabetización financiera, etcétera. Y también buscar el desarrollo económico enfocándonos en oportunidades para el empoderamiento económico de las mujeres. Y una última sugerencia de lo que debemos hacer: cambiar las actitudes y comportamientos para promover los derechos de las mujeres y las niñas a disfrutar los espacios públicos libres de violencia sexual. Esto también conlleva promover campañas de sensibilización, de educación, colaborar con organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión, enfocándonos en dirigirnos al público en general, pero también específicamente a jóvenes, a hombres y niños para hacer frente a las causas estructurales de la violencia y generar este cambio conductual que tan necesario es para eliminar la violencia contra las mujeres. Y evidentemente esto no es responsabilidad únicamente de los gestores y gestoras de las ciudades, sino que sí tenemos que pensar en estrategias integrales
de todo el Estado mexicano para poder combatir esto. Y pues, como ustedes seguramente saben, hay una nueva agenda urbana y esta nueva agenda urbana también retoma todas las formas de discriminación y violencia específicamente para mujeres como una parte integral de la agenda y nos dice que tenemos que garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y las niñas en igualdad de derechos, prestando especial atención a la seguridad, también asegurar el acceso a servicios básicos que respondan a las necesidades de mujeres y niñas, integrar en los procesos de planificación y desarrollo urbano territorial con perspectiva de edad y de género y todas las medidas de reducción de riesgos de desastres, adaptación y mitigación al cambio climático, promover redes de calles bien diseñadas que sean seguras y que sean accesibles para que estos espacios las mujeres se sientan con la confianza de utilizarlos y también promover iniciativas de desarrollo de capacidades para empoderar a las mujeres y las niñas a hacer uso de las ciudades, a hacer uso de las tecnologías, etc. Y ya para finalizar, y esto está recién salidito del horno, las últimas 3 semanas estuvimos realizando de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores unas conversaciones sobre qué dicen las mujeres. Y uno de los temas que estábamos hablando con ellas era las cuestiones urbanas, pensando en el próximo Foro Urbano Mundial que se va a realizar a finales de junio. Y estas son algunas de las palabras que más nos decían que les preocupaban. El acceso a la vivienda, la corrupción, los feminicidios, el acoso sexual, nos lo repitieron hasta el cansancio, la seguridad personal, cómo usamos las mujeres de manera diferenciada el transporte público que los hombres y cómo nos tienen que estas redes de ciudades apoyar en el sistema de cuidados, que las calles incluso sean funcionales para llevar una carriola, para llevar una silla de ruedas. Entonces, no les doy mucho más información de esto porque apenas lo estamos procesando, pero en las próximas semanas me parece que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y el PNUD podremos compartirles todos los hallazgos que tuvimos en estas conversaciones con las mujeres para ver cuáles son sus principales preocupaciones en temas urbanos. Y yo hasta aquí me quedaría. Creo que te dejo la palabra, Andrea, para que tú presentes a Gaby. Agradecemos la exposición por parte de la maestra Sol Sánchez Rabanal y siguiendo el orden del día vamos a darle la más cordial bienvenida a la maestra Gabriela Ríos Landa, jefe de exploración del Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Hola a todos y todas. Y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Y si me puedes confirmar, por favor, si ya se está viendo bien y que cambia de diapositiva. Perfecto, muy bien. Bueno, pues sí, para complementar un poco también la participación que estamos dando desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, les voy a compartir un proyecto que realizamos aquí en el PNUD en conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana y también nuestro aliado de gobierno es la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México. Y justamente este proyecto se trata de espacios públicos seguros para las mujeres en Ciudad de México, en donde el objetivo que nosotros teníamos es identificar las condiciones que generan espacios públicos más seguros para las mujeres en la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy les quiero compartir a grandes rasgos cuáles fueron los métodos que utilizamos para que entiendan de dónde vienen los hallazgos. Les voy a compartir algunos de los hallazgos claves que encontramos y algunas de las recomendaciones también clave que estamos ahorita emitiendo y con las cuales estamos trabajando con la Secretaría de las Mujeres y con otros entes de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, para empezar, en términos de cómo hicimos este estudio, realizamos análisis cuantitativo y análisis cualitativo. Y lo que hicimos fue que probamos o piloteamos el método de desviación positiva basada en datos. Las desviaciones positivas o outliers son tradicionalmente esas comunidades o individuos o grupos de personas que desarrollan prácticas poco comunes para hacer frente a los desafíos de desarrollo que están viviendo,
a diferencia de sus pares, ¿no? Que tienen los mismos recursos o las mismas condiciones. Entonces, tradicionalmente a esas desviaciones positivas o outliers se les encuentra a través de mucho trabajo etnográfico, entrevistas cualitativas, para después poder aprender qué es lo que están haciendo, y son soluciones que provienen de las mismas comunidades, para después poder replicarlas, ¿no? Dentro de las mismas comunidades. Lo que aquí nosotros probamos distinto fue más bien hacer una aproximación primero desde el uso de datos, entonces analizando una gran extensión geográfica, que en nuestro caso fue Ciudad de México. ¿Cómo podemos encontrar? Y más bien nosotros nos enfocamos en zonas o áreas, ¿no? Porque queríamos identificar esos espacios públicos en donde quizá por alguna razón está habiendo menos delitos cometidos en contra de las mujeres. Entonces, sin detenerme ahorita mucho en la parte técnica, pero nada más voy a mencionar lo más relevante para que se entienda cómo hicimos el estudio, fue que generamos modelos estadísticos para predecir la existencia de AGEBs, o estas áreas geoestadísticas básicas, que fue nuestra unidad de análisis. Entonces, a lo largo de la presentación van a ver varios hallazgos que tienen que ver con las AGEBs, en donde hicimos la investigación, para predecir esas desviaciones positivas, es decir, esos lugares o AGEBs en donde había o de donde se registraron menos delitos contra las mujeres que lo que los modelos hubieran predecido. Alimentamos el modelo con muchas bases de datos estadísticas, pero también pues ubicación de estaciones de transporte público, de botones de pánico, de alumbrado público, etcétera. Cosas que nosotros identificamos después de hacer una investigación con personas expertas, ¿no? De cuáles son las distintas condiciones y distintas dimensiones que pueden contribuir a la seguridad de las mujeres en los espacios urbanos. Entonces hicimos todos esos modelos y nuestra medida, como definimos si había más o menos inseguridad, en este caso fue a través de la base de datos de la Fiscalía, de las víctimas en carpetas de investigación, y tomamos en cuenta los delitos que tienen un componente o un motivo de género, ¿no? Y que podrían ocurrir en el espacio público. Entonces tomamos en cuenta temas de feminicidio, acoso sexual, pero también delitos en donde las mujeres son las víctimas, pero que sabemos que ocurren en el espacio público, como por ejemplo robos. Y aquí tomamos en cuenta distintos tipos de robos con y sin violencia que ocurren tanto en transportes públicos, en distintos medios de transporte público, en las calles o en espacios semipúblicos como restaurantes, comercios, etcétera. Sabemos que la cifra negra es altísima, ¿no? Pero en este caso, pues, y esta es una de las limitantes que reconocemos, ¿no? De esta parte del método, es trabajar con los datos existentes, ¿no? Y también analizamos o tomamos en cuenta datos de reportes al 911 en la Ciudad de México a través de un memorando de entendimiento que firmamos con el C5. Entonces, ya que identificamos esas AGEBs o zonas en donde aparentemente hay menos delitos de lo que los modelos predijeron, pasamos a la segunda fase del análisis, que fue la fase cualitativa, en donde lo que hicimos fue aplicar diversas técnicas como observaciones participantes, cartografías feministas participativas, marchas exploratorias, entrevistas semiestructuradas, en total participaron 536 mujeres que viven, trabajan, estudian, visitan o transitan 16 AGEBs en Ciudad de México, que seleccionamos 16 AGEBs ubicadas en 8 alcaldías distintas. Y son mujeres también que tienen diversas características. Las escogimos de diversas edades, distintas ocupaciones, distintos niveles socioeconómicos, etc. Entonces, los hallazgos que les voy a presentar son los que provienen de esta fase cualitativa. Nosotros lo que hicimos, como les decía, visitamos 16 AGEBs y vimos de 16 AGEBs muy contrastantes, ¿no? Y diferentes en distintas colonias. Entonces visitamos lugares por los que transitan las mujeres, como calles, avenidas, escaleras, cruces peatonales, espacios también para estar, como parques, corredores. Vimos también los comercios, ¿no? En las distintas AGEBs, diversos espacios de áreas verdes, equipamientos de seguridad, distintos modos de transporte también, ¿no? Que utilizan las mujeres, cuáles son quizá los obstáculos o cosas a las que se enfrentan, ¿no? Cuando van caminando, como autos abandonados, etcétera, etcétera. Entonces tomamos en cuenta muchos factores que están presentes en el espacio público. Y los hallazgos que les voy a presentar provienen más bien de un análisis inductivo, es decir, nosotros en un inicio analizamos cada AGEB por separado, no asumimos que iban a tener cosas en común, pero más bien ya cuando empezamos a analizarlos por separado, vimos que sí, efectivamente existen patrones
que están presentes en las distintas AGEPs, a pesar de las condiciones quizás socioeconómicas o demográficas distintas que pueden tener. Les voy a compartir algunos de los principales hallazgos, como el primero, por ejemplo, es que pues ninguna AGEP es segura en su totalidad, ¿no? Encontramos que solo hay partes relativamente seguras en ciertos días y en ciertos horarios y también para ciertas mujeres. Encontramos también que la percepción y experiencia de las mujeres de una zona como segura o insegura depende de lo que ellas u otras personas han vivido, han atestiguado o han escuchado de la zona. Es decir, los delitos que se cometen pueden dejar una huella que perdura en la vida de las mujeres, ¿no? Puede ser una huella geográfica en la que si un delito se comete en un punto de la zona, pues ya esa zona se le considera como insegura, ¿no? Una huella temporal en el sentido de que si alguna vez se cometió un delito en ese lugar, pues ya también se considera como insegura y esa huella puede durar en la memoria durante 5, 8 o hasta 10 años. Nos encontramos a través de las entrevistas que se realizaron. O una huella también relacional, ¿no? Es decir, si el delito es sufrido por las mujeres o por sus familiares o amistades, pues se impregna mucho más en el imaginario de las mujeres que ese lugar es inseguro, ¿no? Y se pueden tomar ciertas medidas para recorrerlo o incluso evitarlo, versus si el delito es cometido contra personas ajenas a su círculo cercano, ¿no? O que no conocen. También encontramos que pues pareciera que el derecho de las mujeres al espacio público y a la ciudad termina al atardecer, ¿no? Asumen las mujeres que cada vez que baja el sol, pues ya salir de su casa es una actividad de riesgo, entonces toman ciertas medidas, obviamente, para cuidarse y para poder hacerlo. Pareciera también que el derecho a las mujeres al espacio público y a la ciudad está condicionado por la práctica de ir acompañadas, ¿no? Puede ser por otras mujeres o incluso por hombres también. Y encontramos pues también que la seguridad en el espacio público para las mujeres es la excepción, ¿no? Y no la regla. Por ejemplo, solo pueden gozarla quienes trabajan, estudian o visitan una AGEP, pero quizás no las personas que la habitan o viceversa. Solo es segura en ciertas avenidas principales y no en calles secundarias, o solo en zonas con alto poder adquisitivo. Entonces, todo eso va condicionando y acotando los espacios, los momentos del día y las condiciones cuando las mujeres nos podemos sentir seguras recorriendo la ciudad. Encontramos también que el uso del espacio público por las mujeres está atravesado por la desigualdad y la discriminación, ¿no? La utilización, la ocupación, la apropiación del espacio público varía entre mujeres en función de distintas características por las cuales suelen sufrir discriminación múltiple, ¿no? Además del género, tales como la edad, la discapacidad, la orientación sexual, su situación migratoria o la actividad económica que realizan. Y encontramos también que si bien las características físicas de los espacios importan, no bastan para hacerlas seguras. Es decir, con características físicas me refiero quizá a los equipamientos de seguridad, ¿no? Botones de pánico, pero también cruces seguros, luminarias, ¿no? Como bien mencionaba Sol, pues sabe bien que eso ayuda a la seguridad de las mujeres, ¿no? Pero también lo que es muy importante son procesos estos intangibles, ¿no? Que pueden importar incluso más, como pues los procesos de las actividades, las identidades, las redes que se construyen entre mujeres para cuidarse, para apoyarse, y procesos pues también de cohesión social y lazos sociales pueden jugar un rol muy relevante también en la percepción de seguridad y en la seguridad de las mujeres en el espacio público. Entonces, ya que encontramos esos hallazgos o patrones generales o comunes a distintas AGEPs, otro conjunto de hallazgos que también nosotros tenemos, y no me voy a detener en todos por el tiempo que tenemos, pero fue que a través del trabajo de campo, pues caracterizamos esos factores que pueden contribuir a la seguridad de las mujeres en el espacio público, ¿no? Temas como de infraestructura, como áreas verdes, restaurantes y bares, bancos y cajeros, las estaciones y paradas de transporte público, el alumbrado, el comercio, la presencia policial, o sea, platicamos con las mujeres, identificamos con ellas a través
de las múltiples técnicas cualitativas que implementamos, puntualmente cuáles deberían de ser esas características que tienen que tener estos elementos para contribuir a la percepción de seguridad de las mujeres, o en su defecto, cuándo son estas características que más bien contribuyen a la inseguridad, ¿no? Pero no solo caracterizamos estos factores más de infraestructura física, sino también otros aspectos intangibles, quizá como por ejemplo la experimentación sensorial del espacio público, la interacción, organización y resistencia vecinal y comunitaria, relaciones entre distintos tipos de seguridad también, como la vial, la ciudadana, etc. Y para darles una muestra de lo que encontramos, me voy a detener en un par de estos factores, donde, por ejemplo, de las áreas verdes, pues encontramos que contribuyen a la sensación de seguridad de las mujeres cuando la vegetación brinda protección ante el clima, cuando los árboles y la vegetación desprende aromas agradables, cuando tienen una poda adecuada y no permiten que alguien se esconda detrás y que pueda de pronto saltarle a las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, pues inseguridad es cuando la vegetación invade y levanta aceras, cuando obstruyen la visibilidad, la iluminación natural y artificial. O también encontramos en temas de paradas, pues cuando se contribuye a la seguridad, cuando la señalética facilita la navegación del espacio, ¿no? O informa sobre el flujo y frecuencia de las personas, los costos del transporte, cuando hay presencia de más mujeres, ¿no? Pasajeras o comerciantes que ayudan a generar una vigilancia natural, versus inseguridad, pues cuando hay alta contaminación auditiva y atmosférica, cuando hay espacios masculinizados, ¿no? Ahí es cuando pues las mujeres se sienten más inseguras. Entonces, de cada una de esos círculos morados que les mostré de los factores que pueden contribuir a la seguridad, tenemos diversas, pues sí, tenemos todas estas características que lo que pueden ayudar es a las dependencias de gobierno pues a incorporarlas en sus reglas de operación, en las licitaciones que hacen para poner este nuevo tipo de equipamiento y tomarlo en cuenta para poder contribuir a la seguridad de las mujeres. Y en atención al tiempo, ya más bien me voy a pasar algunas de las recomendaciones principales que nosotros hemos emitido y que ya le transferimos a la Secretaría de las Mujeres y estamos trabajando con ellos para poder transferir todo este conocimiento a otras dependencias de gobierno, en donde pues una de las principales recomendaciones a nivel más general es implementar polígonos de actuación institucional coordinada, conjunta e integral entre las distintas dependencias, ¿no? Para generar intervenciones en ciertas zonas o polígonos geográficos que conjunten estos distintos factores o condiciones que encontramos y que puedan contribuir a la seguridad de las mujeres, ¿no? Dándole un seguimiento, obviamente permitiendo pues, el monitoreo y evaluación de las intervenciones. También recomendamos a través de intervenciones o actividades lúdicas cambiar la huella geográfica, relacional y temporal de estos espacios, ¿no? Entonces, cómo cambiamos el significado que en el imaginario de las mujeres tienen zonas que ya se tienen identificadas como que son inseguras, para ir cambiando la relación que tenemos con esos espacios. Pero también diseñar intervenciones que puedan propiciar más tránsito de mujeres, de niñas, de niños, de familias y de personas adultas mayores que puedan promover la vigilancia natural para el uso de los espacios públicos por las mujeres, ¿no? Que lo puedan utilizar y que los puedan pues, disfrutar, ¿no? Y eso se puede extender también a distintos horarios, ¿no? Cómo generamos quizá una ciudad nocturna que permita que las mujeres se sientan seguras aunque ya haya atardecido. Otra intervención también como muy sencilla, pues es si se va a implementar nuevo equipamiento de seguridad, pues es importante primero quitar aquel que ya no funciona, que ya no está vigente y explicar también, realizar quizá caminatas con las mujeres por ciertas zonas para probar los botones de pánico, probar los distintos mecanismos que existen, qué sucede si aprietan un botón, etcétera, etcétera. Y bueno, también otra, pues ya retirar tráileres, autos abandonados, todos estos objetos que están en la vía pública que contribuyen a la sensación de inseguridad de las mujeres. Y
por último, pues revisar, incorporar todas estas caracterizaciones que nosotros tenemos de las variables y ver cómo se pueden retomar, como ya mencionaba hace rato, para las reglas de operación, los lineamientos de las distintas dependencias. Entonces, en este momento nosotros ya concluimos con este estudio. Les digo, estamos en fase más bien de transferir todos los conocimientos y próximamente también publicaremos el reporte con todos estos hallazgos para que no únicamente se queden en Ciudad de México, porque queremos que también pueden contribuir a otras zonas del país. Entonces, muchísimas gracias y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, maestra Gaby. Muchas gracias también a la maestra Sol Sánchez Rabanal, ambas excelentes ponentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pues la verdad es que estamos siguiendo un hilo, amigas, muy interesante. Después del contexto que nos dio CONAPO, pues ahora estamos aterrizando en factores que propician, por un lado, los aspectos de violencia para las mujeres, pero también aspectos ya muy puntuales de cómo podemos luchar justamente para revertir esas condiciones. Y sin duda alguna, pues esta última intervención de Gaby nos da la pauta de que es posible con acciones, como bien decía también Sol Sánchez, desde empezar por diagnósticos, definir políticas públicas, hacer inversión en aspectos como resaltaban alumbrado público que está en la mano de los municipios, y luego propiciar el cambio de actitudes y comportamientos. Es posible empezar a trabajar para revertir esto y propiciar pues ya los factores que de manera muy puntual nos hacía ver Gaby Ríos. Muchas gracias a ambas del PNUD, muchas gracias por su intervención. Adelante, Andrea, si eres tan amable. Muchas gracias, Ernesto. Y siguiendo el orden del día, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, damos la más cordial bienvenida y cedemos el uso de la voz a la maestra Mabel Griselda Almaguer, directora de Proyectos Estratégicos de la SEDATU. Muy bienvenida. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor para nosotras poder compartir desde la SEDATU lo que hemos estado realizando y sobre todo esta parte del derecho a la ciudad. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Ustedes me dicen si la ven. ¿Listo? Súper. Bueno, quiero yo compartirles lo que hemos estado trabajando, pero también, pues justo que lo hemos estado realizando desde un derecho a la ciudad, desde un enfoque feminista. Entonces, en ese sentido, algunos antecedentes, pues es justo la Carta de Atenas en 1933, que fue un parteaguas en la forma de desarrollo de las ciudades modernas y que Le Corbusier estableció 4 funciones básicas: habitacional, esparcimiento, trabajo y circulación. Actualmente creo que vale la pena preguntarnos si este modelo sigue siendo funcional en esta visión de ciudad, ¿no? Y yo creo que más bien valdría la pena y decir que la realidad de las ciudades y los contextos locales actualmente han rebasado la visión funcionalista de la ciudad moderna, que no ha conseguido garantizar el derecho a la ciudad ni las necesidades de las mujeres en materia de seguridad, vivienda y movilidad. Entonces, a partir de irnos cuestionando todos estos modelos y de ver qué podemos ir rescatando, pero sobre todo qué podemos ir añadiendo para que las mujeres puedan gozar de un verdadero derecho a la ciudad, es que hemos realizado diferentes acciones, pero no sin antes ver desde dónde comienza todo, ¿no? Ya quienes me antecedieron dieron algún contexto breve, otro amplio sobre cómo han sido concebidas las ciudades, y pues en ese sentido las ciudades sabemos que no han sido neutras. Entonces, pues justo son las ciudades las que a partir de la división sexual del trabajo tienen esta parte en donde se configuran a partir de las necesidades de los hombres, ¿no? Y entonces las necesidades de los hombres son justo ir al trabajo,
o ir a estudiar, y la de las mujeres pues es estar en la vivienda, realizar las actividades de cuidado, y pues hay una valoración desigual también de estos roles o estereotipos de género, ¿no? Las actividades productivas pues evidentemente generan un tema económico, y las actividades reproductivas están solamente visualizadas para temas de la casa. Entonces, son las mujeres las que se quedan como responsables de los cuidados y encargadas de garantizar la reproducción social, pero se invisibilizan sus implicaciones y se niega este valor, se devalúa, se desestima, y que actualmente, derivado de la pandemia, me parece que las actividades del cuidado que realizan las mujeres se ha puesto en evidencia que son fundamentales para cualquier sociedad, para cualquier país. Entonces, todas estas, toda esta parte del diseño de la ciudad desde un diseño androcéntrico, concentrado en el hombre, pues nos lleva a tener algunas consideraciones, ¿no? Las mujeres no vivimos igual la ciudad, es decir, no existe esa tal neutralidad de la que hablamos de las ciudades. Estamos viendo que también las ciudades se feminizan y envejecen. Cabría preguntarnos si estamos preparados para las siguientes generaciones de las ciudades, en donde la mayoría pues vamos a ser personas adultas mayores, y si las ciudades tienen estos equipamientos y estos diseños de ciudad que permitan a este sector de la población poder tener y garantizar este derecho a la ciudad. Pues como lo mencionaba, la división sexual del trabajo y ocupación del espacio. Las mujeres adquieren múltiples cargas de trabajo, doble o triple. Hay implicaciones del trabajo de cuidados y de la movilidad. Existe una poca disposición del tiempo, de la movilidad, y una falta de acceso al uso del espacio público. Y también esto tiene que ver con las diferentes edades de las mujeres, ¿no? Dependiendo de las edades, pueden ir accediendo al espacio público, o si no, pues se van excluyendo. Y pues bueno, tiene que ver el diseño de la ciudad en esta forma androcéntrica, tiene que ver también con la inseguridad en los trayectos y en el espacio público que vivimos las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos hacer una lectura feminista? Pues bueno, principalmente tenemos que ver en dónde viven las mujeres, por dónde caminamos, a quiénes cuidamos, porque no necesariamente son los hijos, ¿no? A veces cuidamos a los papás, o a veces cuidamos a otras personas. También cómo nos transportamos, dónde trabajamos, en qué trabajamos. Generalmente las mujeres trabajamos en espacios laborales que pues pueden no ser bien pagados, pero que pueden brindar esta manera de poder organizar el tiempo para que no descuidemos las otras tareas, ¿no? Cada cuándo se trasladan y con qué propósito, si somos o no propietarias del lugar donde vivimos, si somos o no propietarias de las parcelas o de los ejidos que trabajamos. Entonces, a partir de todas estas preguntas es que tenemos que ir viendo qué hacemos, cómo vivimos las mujeres las ciudades. Y en ese sentido, es muy importante observar el tema de la movilidad. Las mujeres en términos de movilidad nos movemos diferente que los hombres y con propósitos distintos, ¿no? Los hombres, como bien lo previó Lefebvre, pues tienen una movilidad pendular, ¿no? O sea, generalmente se trasladan del hogar al trabajo o del hogar al sitio de estudio y viceversa, ¿no? Y las mujeres, en cambio, pues nos trasladamos a nuestro trabajo, al sitio de estudio, al parque, a hacer trámites, a hacer compras, a acompañar al médico. Entonces tenemos esta movilidad múltiple y lo podemos ver ahí, ¿no? Por ejemplo, las mujeres van, el 27% va al trabajo comparado con el 52% de los hombres. Ahora, las mujeres, por ejemplo, 18% de las mujeres hacen viajes de compras, mientras que los hombres solamente es un 7%. Y esa es la gran diferencia de cómo vivimos entonces las mujeres la ciudad, ¿no? Porque entonces tenemos que ver que también las mujeres, nuestro principal modo de traslado, pues es caminando o en transporte público. Y eso quiere decir que debería de
haber toda esta infraestructura que nos permitiera hacer estas actividades que son principalmente de cuidado, tanto en la caminata como en el transporte público, que son los dos principales, ¿no? Los hombres generalmente se mueven en transporte público o en automóvil particular. Y esto también tiene que ver con el acceso a un recurso o a un salario que les permita tener este tipo de movilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos las mujeres en el espacio público? Bueno, 69% de las mujeres se sienten inseguras al caminar solas por las noches alrededor de su vivienda. 60% se sienten inseguras en el mercado, en el parque y en el transporte público. Estos porcentajes van minando otras formas de vivir la ciudad y otras formas de acceder a la ciudad, ¿no? O sea, hay actividades que se dejaron de hacer por temor a ser víctimas de un delito, como ir a la escuela, cómo llevar celular, cómo tomar taxi, salir a caminar, usar algún tipo de joya, salir a comer, salir de noche, ya lo mencionaban y ahorita vamos a hacer hincapié en ello. Usar el transporte público, generalmente las mujeres con tal de sentirnos seguras, podemos hacer una ruta incluso más larga o que nos lleve más tiempo, pero que nos dé un poco más de seguridad. Y eso quiere decir en muchas ocasiones que también significa mayores gastos, ¿no? Han dejado de frecuentar amigos, familiares e incluso centros comerciales por la percepción y por sentirse inseguras en estos sitios. ¿Cómo estamos las mujeres en el transporte público? En la Ciudad de México actualmente hay 10 millones de desplazamientos, 73%, bueno, casi 74% se realizan en transporte público. 9 de cada 10 mujeres han sufrido actos de violencia en el transporte público, como pueden ser agresiones verbales, persecución, acoso sexual, entre otros. Y en un porcentaje totalmente desproporcionado, el acoso sexual se ejerce contra las mujeres y el 90% de los agresores son hombres. Entonces, no solamente cuando hablamos de las mujeres en las ciudades, muchas veces creemos que únicamente es el tema de los cuidados y todo esto, pero no, o sea, también tenemos que ver la seguridad de las mujeres, no excluye una de la otra. Agradecemos la exposición por parte de la maestra Anabel Griselda Almaguer, directora de Proyectos Estratégicos de la SEDATU, y a continuación nos gustaría cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Andrea, muchas gracias. Pues la verdad, amigos, amigas, que con esta intervención de la maestra Mabel Almaguer, pues tenemos ya un panorama muy completo de lo que significa, por un lado, el derecho a la ciudad, por otro lado, las acciones que, los factores primero, que limitan este derecho. Las ponentes, por supuesto, a mí me han parecido magníficas. Se han enfatizado los diferentes límites que este derecho a la ciudad ha venido teniendo a lo largo de la historia, particularmente en la sociedad contemporánea mexicana. Y que, bueno, pues, ¿qué podemos hacer justamente para revertir estas condiciones de desigualdad, de restricciones a este derecho? El tema de la seguridad, el tema de la movilidad, el tema del acceso a los diferentes servicios, pues es algo fundamental. Y sin duda alguna, con esta última intervención de la maestra Mabel Almaguer, directora de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, pues nos dan este panorama completo de lo que por un lado entendemos por el derecho a la ciudad, por otro lado los aspectos que lo han venido restringiendo en detrimento de las mujeres, y por otro lado, que es lo que nos parece muy importante, amigas y amigos, qué es lo que podemos hacer como personas, qué es lo que podemos hacer sobre todo como autoridades en los municipios, en los estados, en la federación,
para ir deconstruyendo esas limitantes y al mismo tiempo construyendo pues una serie de acciones que sí jueguen en favor de garantizar este derecho a la ciudad para las mujeres. Apreciamos esta última intervención, maestra Almaguer. Le damos las gracias a usted junto con nuestras compañeras y por supuesto a las grandes instituciones que el día de hoy nos acompañan, CONAPO, PNUD, SEDATU, para poder redondear esta gran intervención. Muchas gracias, maestra Almaguer, por su intervención. Y ahora, Andrea, si nos apoyas con la lectura de las preguntas, comentarios que pudiésemos tener en el chat, si eres tan amable. Adelante, por favor. A continuación vamos a cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Andrea. No sé, creo, estimada Mabel, que quedaba todavía pendiente algo de tu presentación. Sí, pero no sé, o sea, no sé cómo andemos de tiempo. Adelante, adelante, estimada Mabel. ¿Sí ven la pantalla? No, es que no la la voy a estamos compartir. viendo. Ajá. ¿Ya la ven? No, bueno, yo no la puedo ver. A ver, denme un segundo. A lo mejor ahí fue la confusión. Y perdón, parece que se interrumpió. Sí, creo que sí. Hay una disculpa a todas y denme... todos, es que estamos teniendo dificultades técnicas acá con nuestro internet en la oficina, pero ya las estamos solventando. ¿Ya se ve la Adelante, pantalla? estimada Mabel. Sí. Hay una disculpa, es que no sé por qué se cortó, pero bueno. Bueno, pues antes de terminar me voy a ir súper rápido y estábamos platicando un poco sobre cuáles eran las escalas territoriales en las que nos movemos las mujeres. Por favor, si hay algún tema técnico, avísenme para que pueda yo solucionarlo también desde acá. Entonces, hablábamos que la primera escala es la ciudad, la segunda es el barrio, la tercera la casa y la cuarta es el cuerpo. En cada una de estas escalas vamos a tener diversidades, injusticias, interdependencias, complejidades e intersecciones, pero también en cada una vamos a ir solventando y podemos ir buscando soluciones de política pública, que es en el caso que nos corresponde a quienes trabajamos en la función pública. En ese sentido, el derecho a la ciudad de las mujeres se refiere al uso y disfrute de la ciudad, de sus espacios, de sus bienes públicos, servicios, equipamientos, tanto de día como de noche, participando en lo que la vida urbana ofrece e interpela la omisión de las mujeres en la planificación en nuestras ciudades. Y, pues bueno, esto se debe a un modelo androcéntrico que ha subordinado las actividades de las mujeres. Quiero comentarles que el territorio finalmente es la expresión de las prioridades y deseos de quienes participan en las decisiones sobre la configuración de los espacios. Esto frecuentemente se traduce en desigualdad e inequidad para ciertos grupos sociales y personas, principalmente mujeres y niñas que históricamente han experimentado situaciones de discriminación y falta de oportunidades para que sus necesidades y aspiraciones en el espacio urbano pues sean consideradas al mismo nivel que la de los hombres, así como las posibilidades de acceder a los bienes, servicios y recursos que proveen las ciudades. Entonces, ahora sí que en el territorio se da todo tipo de relaciones, todo tipo de manifestaciones y es donde podemos hacer todos estos cambios para comenzar a garantizar el derecho a la ciudad. Entonces, ahora sí que hemos hecho desde la Secretaría, pues en 2019, a partir de una instrucción del secretario Meyer de poder tener como principal elemento una agenda de las mujeres y el territorio, diseñamos la estrategia institucional Mujeres en el Territorio, que se alinea a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres que encabeza el INMujeres, y pues que lo que hace esta estrategia es incorporar la perspectiva de género tanto en nuestros espacios laborales como en las políticas públicas de la Secretaría, y esto ha hecho que existan cambios en las estructuras institucionales que se vean reflejados en los objetivos, las agendas de trabajo, el diseño, la instrumentación
el seguimiento y, bueno, los diferentes proyectos de la Secretaría. Tiene que ver también con una planeación programática, presupuestal. Cuando llegamos, solamente 2 de nuestros programas reportaban a Anexo 13. Actualmente, nuestros 4 programas principales en la Secretaría reportan a Anexo 13, que es el Programa Nacional de Vivienda, el programa de Vivienda Social, perdón, el Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa de Política de Ordenamiento Territorial. Entonces, hemos avanzado también internamente para que se vea reflejado en nuestras políticas públicas. La estrategia de mujeres en el territorio abarca 3 grandes dimensiones, que es la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Y esto se da o se realiza a través de institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género, que es lo que ya mencionaba. Todos nuestros programas, desde el programa sectorial, tiene perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y de ahí los que siguen bajando, ¿no? Actualmente las reglas de operación de los diferentes programas, nuestros programas derivados del Plan Nacional, en fin, hemos hecho el trabajo de que desde la planeación se incorpore la perspectiva de género, y esto se logra a través de un trabajo coordinado con las diferentes dependencias de la Administración Federal, pero también con los gobiernos estatales y municipales, y a su vez eso nos permite que podamos desplegar diferentes acciones ya con las mujeres en el territorio. Desde la SEDATU tenemos diferentes herramientas que me gustaría compartirles. La primera que realizamos, que fue justo en 2019 y que se publicó en 2020, fue la metodología CIWAT, que se enfoca en la participación, toma de decisiones y en los entornos urbanos. Entonces, lo que busca la metodología CIWAT es que a través de un marco conceptual y lineamientos metodológicos muy específicos se puedan realizar evaluaciones con perspectiva de género en los entornos y espacios públicos, que implementa la SEDATU, pero que la metodología es tan flexible que se puede utilizar en cualquier espacio y por cualquier grupo de personas. No nada más está dirigida a los municipios, sino también activistas, vecinos, vecinas, etcétera, ¿no? Y esta metodología crea estrategias para generar entornos seguros para las mujeres y las niñas, identificando sus necesidades. Toma en consideración 2 dimensiones, la objetiva y la subjetiva, que se refiere a infraestructura y percepción, y es a través de 11 categorías básicas para poder evaluar el espacio público. 1, olores, higiene y sonidos, habitabilidad del espacio, usos y equipamiento, movilidad, iluminación, espacios para el cuidado, diseño de acceso universal, señalética, mobiliario urbano, seguridad y áreas verdes. En ese mismo sentido, nos propusimos también identificar las necesidades de las mujeres, pero en los entornos rurales. Entonces, no es nada más, yo sé que estamos hablando del derecho a la ciudad, pero también tendríamos que estar hablando del derecho al territorio, ¿no? Entonces, la guía Comunila es una guía que también es de participación, de toma de decisiones, pero para entornos rurales e indígenas, y ese es nuestro valor agregado. Es muy similar a la metodología CIWAT, pero esta se enfoca en estos entornos. Y bueno, lo hace desde una perspectiva de género, pero también una perspectiva intercultural en entornos rurales e indígenas, donde se incorporan herramientas de participación de las mujeres en planeación de escala muy local, y esto ayuda a que se incentive la apropiación del espacio público y la mejora de sus condiciones físicas y operativas. O sea, aquí también estamos hablando de cómo se van a usar los espacios públicos en los entornos rurales. Y bueno, ¿en qué proyecto se aplica? Pues básicamente es en la construcción de nuevos espacios comunitarios, rehabilitación o mejoramiento de estos espacios, diseño y edificación, intervenciones en infraestructura tales como agua potable, saneamiento, iluminación de calles, etcétera. Y esto es importante porque las necesidades en entornos urbanos no necesariamente son las mismas necesidades en entornos rurales. Por ejemplo, bueno, y el valor agregado de todos los documentos que hacemos en la Secretaría es que justo al ser una Secretaría territorial, pues los calibramos y los probamos en territorio. Entonces, metodología CIWAT está aprobada en Acapulco Guerrero, que bajo un contexto de violencia, pues, en entornos que tienen altos índices delictivos, y que la metodología permite
que precisamente las mujeres puedan participar y que puedan saltar un poco el tema del contexto de violencia para poder identificar sus necesidades en términos de infraestructura. En Comunila lo que hicimos fue probarla en el marco del Plan Nacional de Justicia Yaqui, con las mujeres yaquis precisamente, para poder identificar cuáles eran las necesidades que ellas tenían del espacio público, porque además ellas en esta lucha justo solicitaron un lugar para que pudieran ellas tener pues espacios comunitarios, espacios de encuentro, espacios para ellas, ¿no? Y se logró con el programa de mejoramiento urbano realizar la Casa de Atención a la Mujer Indígena, y el siguiente reto era ver cuáles son las actividades, y es totalmente distinto a cuando hablamos en entornos urbanos, porque por ejemplo ellas, sus necesidades es tener un espacio dentro de esta casa para parteras, tener un espacio de medicina tradicional, tener otro espacio de encuentro comunitario. Entonces, todas estas herramientas van sirviendo para que ellas puedan tener, identificar sus propias necesidades y desde el inicio irse apropiando del espacio público, porque en realidad toda esta metodología la aplicamos desde antes que se construyera la obra. Y ellas pues se sienten todavía mucho más incluidas, y ya una vez que ven terminada la obra, pues ven que toda esta participación pues ha valido la pena. Pero bueno, esto es hablando en términos de obra pública. Y como en algún momento lo ha dicho el secretario Meyer, la obra pública es el medio, pero el objetivo es que precisamente exista una apropiación del espacio público. Y con ello hemos realizado la guía de activación con perspectiva de género para aprovechamiento y operación de equipamientos urbanos y espacios públicos. Y esta guía lo que nos brinda es una orientación general en materia de planeación con perspectiva de género, pero sobre todo de activación y operación de los espacios. Sugiere algunos elementos para esta activación que sea inclusiva y segura para diversos grupos sociales, y ofrece posibilidades de articulación y actividades que consideren la participación y necesidades de las mujeres y niñas. Esto es importante porque al momento de entregar la obra pública, el municipio es quien se hace cargo de esta obra pública y es quien debe de activar el espacio. Entonces, en ese sentido, es que esta guía también permite al municipio tener toda una hoja de ruta para la reactivación y operación de los espacios, pero también para que pueda identificar los actores clave que le permitan generar la activación, y sobre todo que sea un espacio autogestivo en donde prácticamente ya la gente vaya de forma permanente y haga uso y aprovechamiento del espacio. Se cuenta también con elementos para realizar un diagnóstico situacional, caracterización de actores relevantes, identificación de actividades dirigidas a niñas y mujeres en los espacios, y esta hoja de ruta para la implementación. Y bueno, desde la SEDATU lo que hacemos es que nuestros comités comunitarios que tenemos en los diversos espacios donde se implementa el PMU puedan actuar con perspectiva de género, y también puedan identificar, y esta guía también permite que se identifique si el espacio público o equipamiento tiene perspectiva de género. Y bueno, aquí algunas fotografías de las actividades que se hacen en los espacios diseñados, construidos con el programa de mejoramiento urbano, que no necesariamente son las actividades que generalmente pensamos para las mujeres, sino que también desde la activación estamos pensando que si, por ejemplo, se construyen canchas de fútbol, entonces el municipio tendrá que procurar que existan ligas femeniles y ligas varoniles. Si se construyen salones de box, pues tendrá que haber hombres, mujeres, y eso tiene que ver con esta guía, para que todas las actividades se hagan con perspectiva de género. Y ahora, en temas de seguridad, y un poco retomando algunas de las acciones, algunas de las palabras que dijeron las que me antecedieron, pues es justamente el ver la ciudad en toda su temporalidad. La ciudad no se acaba a las 6 de la tarde, la ciudad tiene 24 horas, y en ese sentido, en este año nos propusimos trabajar la ciudad nocturna o la noche urbana o la ciudad de 24 horas, porque tiene muchas definiciones, y lo que hemos visto es justamente cómo desde el territorio podemos crear ciudades seguras a partir de la escala más pequeña, que es la calle, ¿no? Entonces diseñamos esta guía que es Calles Seguras, Caminemos Unidas.
Y lo que hace esta guía es que ofrece herramientas que se pueden aplicar en cualquier localidad, en cualquier entorno, para crear infraestructura que contribuya a la disminución de la inseguridad en las calles y la recuperación de los espacios para las mujeres y las niñas, que estos espacios puedan ser más transitables, cómodos y seguros. Y pues bueno, tiene una base de perspectiva de género, enfoque feminista, participación ciudadana, construcción colectiva y un trabajo multisectorial. Generalmente el temor asociado a la violación de nuestro espacio íntimo, y esto tiene que ver con la escala del cuerpo que hablábamos, que es el espacio justo del cuerpo, esta situación modela la relación con los demás, influye en nuestra movilidad o en nuestra inmovilidad y apropiación del espacio público y define cómo reaccionamos ante el otro y el poder que le asignamos. Todo esto a partir de nuestra primera escala, que es nuestro cuerpo. Esta guía tiene toda una estrategia metodológica que comprende el análisis urbano de la zona, selección de calles prioritarias a partir de diferentes criterios, un diagnóstico comunitario, porque todo se tiene que hacer con la comunidad. Con ellos hacemos un plan de acción comunitaria, ejecución de la obra y una evaluación de la acción implementada y rendición de cuentas. Los elementos mínimos para el diseño de calles seguras son servicios urbanos, infraestructura vial, sistemas de seguridad pública e identidad comunitaria. Aquí tiene mucho que ver el tema de la iluminación, porque eso es lo que nos va a hacer poder disfrutar de la ciudad o de las calles a diferentes horas del día o de la noche. También la limpieza de la calle, la imagen urbana, el tema de seguridad vial, cruces seguros, balizamiento, banquetas, que es algo fundamental para que las mujeres nos podamos mover de forma cómoda y segura, y ya temas de seguridad y actividades comunitarias. En cuanto a servicios urbanos, pues podemos ver diferentes tipos de luminarias que se pueden implementar en las diferentes localidades, infraestructura vial, botones de auxilio, cámaras de seguridad, y en temas de identidad comunitaria, pues actividades culturales y principalmente los murales, que es un elemento comunitario y que permite la cohesión social. Y bueno, estos son algunos elementos ilustrativos de qué es lo que debe de tener una calle segura para que pueda ser transitada por mujeres, niñas y todas las personas de forma cómoda y de forma que se sientan seguras en el espacio. El valor agregado de esta guía es que justo no es una guía que diga, tiene que ser así de este modo y si no, ya no tienes calle segura. No. El punto aquí es que justo hay 3 intervenciones o 3 modelos de intervenciones que permite que pueda realizarse una intervención básica que tiene que ver únicamente con reparación y colocación de nueva infraestructura de luminarias, urbanismo táctico, señalética, balizamiento, recolección de residuos, retiro de propaganda, limpieza, bacheo y pinta de murales y fachadas. A partir de ahí se suman otros elementos, que es la intervención intermedia, que son los volardos, barrido fino, compactación y descompactación de terreno, y la completa, que ya incluye jardineras, botones de seguridad, sistemas de videovigilancia, mobiliario urbano. Entonces, ahora sí que está diseñada para cualquier recurso de cualquier municipio y de cualquier localidad. Y también ofrece toda una guía de implementación para un proyecto a 19 semanas, dependiendo de los kilómetros de calles seguras que se vayan a intervenir. Esta ruta de implementación también especifica qué áreas son las que tienen que intervenir en todo el proyecto, en la fase de planeación y en la fase de ejecución. Y bueno, aquí solamente algunas proyecciones. Por ejemplo, podemos ver que ahí se están utilizando lámparas de doble piso en la imagen de la derecha y que, bueno, yo en lo particular creo que son las que más iluminan el tránsito peatonal. Pero, sin embargo, cuando vemos la de la izquierda, también tiene luminarias tipo vela. Las luminarias tipo vela lo que hacen es dar una identidad a la calle segura. Es decir, ha habido intervenciones en donde se ponen estas luminarias de doble piso, pero la gente no siente que sea este concepto de calle segura, y entonces lo que piden es la luminaria tipo vela para precisamente tener esta apropiación y decir, bueno, ya, esta es una calle segura, creo que puedo pasar por aquí.
Y bueno, ya de esta última guía, sí quiero platicarles que tuvimos un pilotaje en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades con mayores índices delictivos. Tuvimos toda una participación con el municipio, con aliadas, con aliados, sociedad civil, reuniones permanentes, se hizo obra pública y se trabajó con seguridad pública, tanto federal como local. Se capacitaron a policías y se realizaron talleres comunitarios. Y pues bueno, aquí nada más me gustaría que escucharan algunos de los testimonios, porque fue una calle, se intervino una calle que no tenía luminarias, que las banquetas pues estaban poco accesibles, entonces pues las personas de ahí pues ven con muy buenos ojos el que se haya realizado esta intervención. Déjenme darle clic. Te dejamos de escuchar, querida Mabel. Perdón, ¿no se escucha? No, adelante. A ver, ¿ya? No estamos escuchando. Maestra, en la presentación, si la minimiza, normalmente abajo a la izquierda, tiene un recuadro que dice compartir sonido. Si la minimizo. Oh, bueno, si quieren podemos saltarnos esta diapositiva y realmente pues lo que les quería yo comentar con estos testimonios es que las personas están contentas y han hecho uso del espacio y pues bueno, en Ciudad Juárez, donde también existe el tema de la maquila, donde la mayoría de transporte es de las maquilas, entonces precisamente tener una calle segura que permita que las mujeres se trasladen, pues bueno, eso es lo que las mujeres están viendo. Y pues ya nada más estas son algunas de las imágenes de la implementación que realizamos en Ciudad Juárez. Hicimos urbanismo táctico, luminarias, recorridos, etcétera. Y bueno, todas las personas, de verdad, antes de la intervención no había nadie en la calle, después de la intervención eran las 9 de la noche y había niños en la calle jugando, jóvenes, etcétera, porque en términos de infraestructura, pues sí cambia completamente el panorama, ¿no? Y bueno, únicamente para ir reflexionando ya hacia la conclusión, es justo que el poder garantizar el derecho a la ciudad para las mujeres tiene que ver con incluirlas en todos los ciclos de la planeación del territorio, ¿no? La participación, los cuidados, movilidad, seguridad, proveer mejores condiciones para que habiten su entorno inmediato y su ciudad con mejores y más eficientes espacios públicos, sistemas de transporte, participación en la comunidad y evidenciar las formas de poder que se juegan en el territorio, analizar cómo y para quién se planifican las ciudades y pues bueno, trabajar de manera conjunta en la transformación de los planteamientos cotidianos, los elementos y elementos culturales. Y pues bueno, lo principal es involucrar a las mujeres no únicamente como usuarias, sino como ejes de planeación del diseño y el funcionamiento. Recordemos que en temas de participación generalmente son las mujeres las que organizan estos comités, estos grupos vecinales y pues son también ellas quienes dinamizan el espacio público porque pues van con los niños, van con los papás, van con la gente a hacer uso y disfrute del espacio y convocan a otras personas para el cuidado también del entorno. Entonces es fundamental involucrarlas desde el principio de todo el diseño del espacio y que sean agentes de cambio. Y pues ya nada más esta es una última fotografía de Ciudad Juárez y pues bueno, generar calles y espacios públicos más seguros para las mujeres y las niñas promueve el ejercicio y garantía de otros derechos humanos fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Mabel. De verdad, toda esta información que nos has presentado tan relevante, así como todas nuestras ponentes, nuestras grandes expositoras del día de hoy. Lamentablemente estamos ya
con dificultad en el tiempo para dar lectura a las preguntas que tenemos, pero la propuesta que les hacemos es recopilarlas y poderles dar respuesta con cada una de nuestras expositoras del día de hoy, si fueran tan amables de que pudiésemos tener una colaboración en este sentido para dar respuesta puntual a todas y todos quienes muy amablemente nos dejaron sus preguntas el día de hoy. Y pues solo me resta agradecer, ya para finalizar nuestro diálogo del día de hoy, solo me resta agradecer a las 4 grandes expertas que tuvimos el día de hoy, a la doctora Gabriela Mejía de CONAPO, a la maestra Sol Sánchez y a la maestra Gabriela Ríos, ambas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y por supuesto a la maestra Mabel Almaguer de SEDATU. Y nada más, si me permiten compartirles que también la maestra Mabel Almaguer preside la Comisión de Desarrollo Local con Igualdad, en la cual INAFED participa, y esta acción fue creada desde INMujeres. Así que probablemente este año pues estaremos trabajando en ese sentido. Y gracias, por supuesto, a todas y todos ustedes, todas las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por su interés y les invitamos a seguir acompañándonos en este ciclo de diálogos derivados del derecho a la ciudad, con otros importantes temas que también vamos a tratar. Así que les esperamos en la siguiente sesión. Enhorabuena para todas y todos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo diálogo.